En este espacio que me han ofrecido voy a comentarles brevemente el uso de las tecnologías en las aulas hospitalarias, una modalidad muy conocida en Argentina y que está empezando a cobrar lugar en toda Latinoamérica. En esta presentación voy a desarrollar tres grandes temas. Un primer momento para contextualizarlo sobre cuáles son las aulas hospitalarias, cómo están organizadas y caracterizadas, y en un segundo momento cuáles son las tendencias de las tecnologías que están aplicadas en estas aulas, en lo que observamos en las experiencias más significativas, y en el tercer momento presentarles algunos criterios de búsqueda y de diseño de materiales que van a enriquecer a los maestros que puedan implementar estas tecnologías en sus aulas. Bien, las aulas hospitalarias son espacios educativos donde los niños que por enfermedades de diversas categorías, oncológicas en la mayoría de los casos, otras metabólicas, cardiopatías y demás enfermedades que hacen que los niños estén hospitalizados durante largos periodos. Entonces, para darle continuidad a sus trayectorias escolares y para permitir que ellos aprendan diversos temas de interés, se han creado estas aulas hospitalarias con los principios de inclusión de los niños, humanización de la salud en el trato para estos chicos y teniéndolos en cuenta como sujetos de derecho, restableciendo un poco también este tema de los derechos que se ha venido trabajando mucho en Latinoamérica en los últimos años. Las actividades principales que desarrollan las aulas hospitalarias tienen que ver con escolarizar a los niños, pero también en estas aulas se pueden desarrollar talleres con los padres que están siempre acompañando y están presentes. Se hacen trabajos interdisciplinarios con los demás profesionales que asisten a las aulas y que tienen que ver con terapeutas, médicos, enfermeras y otros profesionales, terapeutas ocupacionales, por ejemplo, otros profesionales que además del maestro también pasan por el aula porque asisten al hospital al niño en diferentes contextos. También en el aula hospitalaria se desarrollan otras actividades relacionadas con estimulación y juego para niños menores de 5 años, por ejemplo. Se hacen actividades de prevención y promoción de la salud y se tienen muy en cuenta las estrategias y recursos que están disponibles para poder desarrollar estas actividades. Fundamentalmente para promover la producción de los contenidos o de producción de los niños en términos de que logren hacer cosas, sea de forma manual o sea con el uso de las tecnologías, como lo veremos enseguida. Pero la aula hospitalaria, por supuesto, es una aula singular, como les decía, porque hay otros profesionales que intervienen. Como ven en este diagrama, están las maestras hospitalarias, los médicos, los padres y otros profesionales que acá quise también retomar, algunos voluntarios y una tendencia que se observa mucho en las aulas actualmente, payamédicos, que son personas encargadas un poco de la recreación, de la lúdica y de ayudar al niño en su parte afectiva. Y también en el aula hospitalaria, por supuesto, en algunos momentos aparecen los abuelos, los hermanos y los amigos de los chicos, que son esas otras poblaciones un poco invisibles a veces, pero que hay que tener en cuenta en el momento de hacer una planificación. ¿Qué cosas hacen que tengamos que hablar de una aula que es tan singular? Primero que por esta la asistencia de las hospitalizaciones, confluyen en el hospital diferentes grupos sociales, culturales y religiosos, porque casi siempre las hospitalizaciones se hacen en hospitales de nivel de la ciudad, de nivel de alta complejidad, por lo tanto asisten niños y pacientes de las regiones, entonces vienen con todo un arraigo cultural que va a tener una implicación de pautas de crianza y de modos de manejar a los niños. El aula hospitalaria, por supuesto, tiene otros espacios y otros tiempos, depende de los estados de ánimo, de dolor, de procedimientos en los que estén pasando los chicos y del interés que ellos tengan en participar. Por lo tanto, estas aulas deben tener unos ambientes flexibilizados que permitan desarrollar las actividades y deben tener una integración con el aula de origen para darle continuidad a la trayectoria educativa. Hay unas condiciones, unas restricciones médicas relacionadas con la bioética, con lo que sí puedo decir como maestro, con el cuidado de la información, con el manejo de los padres, y un tema importante de calidad de vida que se debe tener en cuenta en cualquier planificación. Por supuesto, también en esta aula hay que tener en cuenta la adaptación que el niño hace a un lugar como este, que es ajeno a su casa de la que venía.
Tenemos que ver que los chicos que están hospitalizados tienen patologías diversas, más o menos dolorosas, que ponen en riesgo su vida en muchos casos. Tienen estancias variables, chicos desde 5 días hasta meses y meses y años hospitalizados. Por supuesto, la hospitalización produce unos efectos psicoemocionales y dependerá de la severidad de la enfermedad, de la adherencia del paciente a ese tratamiento, para que las condiciones de vulnerabilidad, segregación y aislamiento que son propias de esta condición hospitalaria no generen una dificultad en los pacientes, en los chicos. Las actividades que se desarrollen en estas aulas requerirán unas adaptaciones curriculares y actividades en relación a la educación sobre su enfermedad. Bien, en el marco de este primer tema que les quiero contar, voy a hacer referencia ahora a los mediadores en ese proceso de aprendizaje también del aula, pero que en este caso quiero resaltarlo sobre todo en términos de aquello que para el paciente puede ser significativo, qué es lo que le va a ayudar a aprender mejor, lo que le permite interacción, eso también será otro mediador del aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, que será con sus compañeros, con sus padres, con otros niños, con otras personas que estén vinculadas a través de Internet, que permitirá que se desarrolle esa actividad, los roles que juegan los niños y los demás actores en esta actividad y por supuesto y de manera muy importante lo que logremos que produzcan y que hagan los niños en términos de un cuento, de un dibujo o de una producción digital que les permita a ellos trascender y hacer algo más para mostrarle a sus compañeros y a sus familiares. Por ahí, en ese lugar, es donde los materiales y los recursos que están disponibles juegan un papel importante. Y es el lugar en el que las TICs aparecen, las tecnologías de la educación. Cuando podemos contar con unos recursos realmente disponibles al acceso de las aulas, que en la realidad latinoamericana es muy variable esta situación, porque dependemos de los recursos que el Estado y que los hospitales puedan tener dentro de sus aulas. Muy bien. Para entrar al segundo tema, que tiene que ver con el uso propiamente de las TICs, voy a hacer un acercamiento a cuáles son las tendencias en las aulas latinoamericanas, especialmente en aquellas en las que se ha visto un mayor desarrollo, como es el caso de la Argentina, de las aulas chilenas, aulas mexicanas, venezolanas y en los últimos 2 años de las aulas colombianas. Las tendencias más recientes tienen que ver con que las tecnologías se usan en términos de comunicación con otros familiares que estén lejos y con las escuelas de referencia, le permiten a los niños tener unos momentos de participación e interacción con otras personas. Las tecnologías permiten desarrollar actividades interactivas y desarrollar los proyectos de aula. Les acercan los contenidos de interés a los niños y les permite fluir y desempeñarse y desenvolverse en comunidades de aulas hospitalarias globales y también de aulas que tienen que ver con su patología propia en el caso de pacientes oncológicos o de fibrosis quística, por ejemplo. Bien. Pero por supuesto el componente más importante, y por eso les quise referir a esta imagen, es que nos encanta la computadora y a los niños también, porque es que ahí es donde están nuestros amigos cuando estamos hospitalizados o cuando estamos lejos. En ese lugar, en la computadora, habitan nuestros amigos, nuestros familiares y es nuestro medio de comunicación con el mundo. Por supuesto, para los niños, en las tendencias que veníamos desarrollando, participar en redes sociales a través del email o de chats, participar en blogs, en publicaciones, compartir experiencias, participar en videojuegos, hacer actividades de realidad aumentada, visitas en 3D a lugares del mundo a través de las TICs, les genera un aumento de su autoestima, una posibilidad de reconocimiento y de participación, que son muy importantes en los temas de aislamiento y vulnerabilidad, porque justamente las tecnologías vienen como una oportunidad para ser más visible, para ser más partícipe de lo cotidiano. En este sentido, también los maestros tienen unas ventajas importantes en el uso de las tecnologías. Les permite gestionar el aprendizaje en soporte digital, almacenar contenidos, usar herramientas de autor para crear los materiales que más adelante les voy a presentar. Las TICs permiten que todo sea personalizable, que se adapte a los tiempos, a los recursos que tienen los chicos. Permite que se autorregulen las actividades y son maravillosas las tecnologías para aplicarse a contenidos curriculares, porque en las tecnologías, en los recursos web, encontramos herramientas para poder llegar a los temas curriculares, a la integración de procesos.
Muy bien. Ahora voy al tercer gran contenido, que tiene que ver con cómo desarrollo, cómo se usan las tecnologías en estas planificaciones. Debemos tener en cuenta que para planificar cualquier actividad, por supuesto, se tienen en cuenta los aspectos que ustedes observan aquí. Se tienen en cuenta los objetivos, el contenido a desarrollar, los tiempos, el lugar y recursos disponibles, el papel del profesor y del niño, si es activo, si es colaborativo, si es constructivista, ese papel, esa dinámica que se va a desarrollar y la evaluación de los contenidos. Pero les quiero resaltar que además en esta planificación, cuando usamos las TICs, debemos tener en cuenta las herramientas tecnológicas que están disponibles, las competencias digitales de maestros y de niños y de cómo esto se ve en el desarrollo de las actividades. Es una de las grandes barreras que tenemos en Latinoamérica, porque tenemos unas bajas competencias digitales, tanto los maestros como los chicos, pero además también tenemos pocas herramientas. Muy bien, para acercarles un poco algunas posibilidades para los maestros que nos están acompañando, que nos están siguiendo en este congreso y que nos van a poder ver después en la red, quiero presentarles acá dos modos de usar los recursos digitales. El primero tiene que ver con las búsquedas y el segundo con los diseños. En este tema de las búsquedas es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los criterios o las etiquetas que usamos para poder hacer búsquedas. Un ejemplo que les doy es que se puede usar cualquier palabra, como en el caso de la figura de la derecha, que yo usé la palabra fraccionarios, y luego le puse interactivo. Usar las palabras interactivo, juego, o retroalimentación, o el concepto acompañado de actividad, siempre les va a dar páginas como la que sale acá, en la que el niño puede leer una fracción, para darles el ejemplo, y la máquina les va a dar retroalimentación después. Es una excelente actividad para que ellos trabajen. Pero también se pueden buscar contenidos conceptuales, archivos en Google Drive, imágenes, audio, video, que es lo que a los niños más les interesa en la multimedia. Y les acerco, para quienes estén más interesados, un software educativo bien planteado, solo y específicamente para las domiciliarias y hospitalarias, que está disponible en la dirección que ustedes ven aquí y que es de la página de Educar del Ministerio de Educación Nacional de la República Argentina, y que tiene actividades planificadas y todo un recurso muy enriquecido para los maestros hospitalarios. También pueden consultar cartillas y guías de manejo de enfermedades específicas, como en este caso esta es una cartilla de asma, pueden ver cartillas de oncología, de enfermedades precisas, bibliotecas con recursos como esta, la sugiero muchísimo, Clicatic, tiene una cantidad de planificaciones y de actividades que están muy bien desarrolladas y que le dan una riqueza enorme al profesor que está buscando actividades. Y ahora les doy algunas ideas acerca del diseño para poder usar estos recursos digitales, pero en términos de diseño. Se pueden crear múltiples cosas con unas competencias digitales muy básicas, con unos principios de diseño. Para crear materiales o diseñarlos se necesita hacer una planificación del tema, construir en lo digital y probarlo. Es muy importante acá manejar las imágenes y los textos. Y yo les quise dar acá algunas ideas de tipos de materiales que ustedes pueden documentar. En la parte izquierda, por ejemplo, observan una guía de trabajo que yo diseñé para un tema de asma, un video, por ejemplo, que se diseñó con los chicos, algunas otras en la imagen que ven en la parte inferior, algunas interactivos en Moodle para una aula hospitalaria española, por ejemplo, todo creado desde Word, desde PDFs, desde herramientas muy básicas de manejo. Y acá les presento también otras cosas que se pueden hacer con las tecnologías. Por ejemplo, en la izquierda una guía básica donde con un cuadro y una consigna los chicos dibujan. Mapas conceptuales, un esquema de una casa donde se puedan identificar los factores de riesgo, y ya para personas un poco más avanzadas en competencias digitales, diseñar líneas de tiempo, infografías, narrativas digitales, que son recursos muy apropiados para manejar en el aula. Muy bien. Y finalmente les quiero dejar acá algunas páginas que son lo que llamaríamos herramientas de autor. Páginas que le permiten al maestro crear un crucigrama, una sopa de letras o relacionar, hacer test con los temas que ustedes quieran. Entran a la página, ponen la temática y el generador inmediatamente saca lo que ustedes necesitan. Para terminar ya mi presentación y que ha sido muy rápida, pero espero que haya sido concreta para ustedes, quiero dejarles únicamente la inquietud sobre cuáles son los retos que presentan el uso de las TICs en aulas hospitalarias. Necesitamos el desarrollo de competencias digitales en docentes y estudiantes.
Necesitamos mayor disponibilidad de recursos, pero además banda de red que ande más rápido y que le permita a los chicos usar las herramientas mejor. Hacer unos ajustes curriculares a las intervenciones para usar las TICs y crear indicadores de evaluación para estas intervenciones, porque estamos muy lejos de saber cuáles son, con indicadores claros y objetivos, los resultados de estas intervenciones. Les acerco acá mis datos de contacto, pueden acompañarme en mis redes sociales, allí compartimos en nuestras redes en Latinoamérica, compartimos todos los documentos, eventos e imágenes al respecto de esta temática. Les agradezco mucho por el espacio y nos encontraremos en la red. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. La experiencia que voy a compartir con ustedes tiene que ver con un programa